Ok. Bueno, pues primeramente me presento. Mi nombre es Ruth Esperanza Márquez López. Soy originaria del estado de Oaxaca, en México. De formación, pues soy ingeniera química. Después hice mi maestría en ciencias biológicas, en bioquímica y biología molecular de plantas. Recientemente terminé mi doctorado en conservación y aprovechamiento de recursos naturales y actualmente soy docente en un instituto tecnológico aquí en México, que es Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, y estoy adscrita a la Ingeniería e Innovación Agrícola Sustentable. Y bueno, el día de hoy pues les voy a platicar, o el título es El multiverso de los fructanos, el oro blanco de las plantas. Bueno, como su título lo dice, vamos a hablar de unos fructanos, o sea, que son carbohidratos, azúcares. Decidí ponerle multiverso porque son diferentes campos de aplicación de estos carbohidratos. Ahorita ya lo verán. Pues vamos a ver qué son estos carbohidratos, qué plantas los sintetizan y sus diferentes aplicaciones, ¿no? Primeramente, pues comenzaremos. Ya muchos de ustedes sabrán, ¿no? Que las plantas pues son seres autótrofos, quiere decir que ellas propias sintetizan pues los compuestos que son necesarios tanto para su desarrollo, su crecimiento y su reproducción. Este proceso pues es llamado fotosíntesis. Voy a activar mi cursor. Ok, sí. Este proceso es llamado fotosíntesis y pues sabemos que a través de la energía lumínica, con acción del CO2, el agua, se produce una reacción en donde se libera oxígeno y se producen unas moléculas muy importantes para las plantas, que son los carbohidratos, ¿no? Estos carbohidratos pueden ser simples, como monosacáridos, puede ser glucosa, fructosa, o formar disacáridos, que ya son la unión de dos monosacáridos. En el caso de la sacarosa es la glucosa y la fructosa. Y también hay otros carbohidratos que son un poco, pues son más complejos. En el caso perdón, es que no veo, del almidón y la celulosa. En el caso de ambos polímeros, son compuestos por unidades de glucosas, pero se diferencian en su tipo de enlace, ¿no? Y tienen diferentes funciones en las plantas. En el caso del almidón, pues es una reserva de energía. En el caso de la celulosa, pues son las fibras que componen a las paredes de las células vegetales, ¿no? Pero existen plantas, alrededor del 15%, que pueden sintetizar otro tipo de carbohidratos llamados fructanos. Estos carbohidratos se llaman así porque están compuestos principalmente de unidades de fructosa, aunque tienen una molécula de glucosa. Y se pueden clasificar de acuerdo al número de fructosas que tienen. Por ejemplo, si tienen de 2 a 10, son llamados fructooligosacáridos, o como sus siglas, FOS, ¿no? Y cuando tienen más de 10 unidades de fructosa, son llamados fructanos de alto grado de polimerización. Ahora, ¿qué cultivos o qué plantas almacenan estos o producen estos carbohidratos? Algunos de ellos quizás son conocidos para ustedes, otros quizás no tanto, pero la cebolla almacena fructanos. Esta otra planta, que su nombre común es pata de gallo, que es como una planta silvestre, la cebada, la chicoria, que es lo que se ocupa para la extracción de estos carbohidratos a nivel industrial, es su tubérculo o su raíz. Eh, este cultivo se produce principalmente en países de Europa y es de donde se extrae de forma industrial este tipo de carbohidratos. Tenemos también al trigo, el agave, que es una planta endémica de México, en el cual existen múltiples especies en nuestro país y que se utiliza principalmente para la elaboración de bebidas alcohólicas, como es el mezcal o el tequila. Tenemos también la avena, el timoteo, que es un tipo de forraje que se utiliza para el alimento de ganado, los espárragos, la alcachofa, el centeno. También podemos encontrar fructanos en el plátano, que aquí no lo muestro, pero también el plátano
almacenar fructanos, ¿no? Lo interesante de estos carbohidratos es que a pesar de que solamente cuentan con una molécula de glucosa y solo fructosas, se pueden dividir en diferentes grupos de acuerdo a la posición de la glucosa y también al tipo de enlace. Entonces, tenemos 6 grupos. Tenemos unos que son lineales, dentro de los cuales están las inulinas y los levanos, que si ustedes se pueden dar cuenta, pues se diferencian en el tipo de enlace, ¿no? Tenemos también neoseries. En el caso de las neoseries tienen una glucosa interna y también se clasifican dependiendo del tipo de enlace que tengan. Pueden ser neoseries de tipo inulina o neoseries de tipo levanos. También encontramos los graminanos, que ya son fructanos un poquito más complejos porque tienen ambos tipos de enlace y tienen una glucosa terminal. Y aquí tenemos también a las agavinas. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues las agavinas son mucho más complejas, ¿no? Tienen ambos tipos de enlace y también tienen ramificaciones. Son de alto grado de polimerización principalmente. Y su nombre se debe a que fueron descubiertas en plantas de agave y hasta el momento pues son las plantas que biosintetizan solo este tipo de fructanos, ¿no? No hay otra planta que sintetice fructanos con este tipo de estructura. Ahora, en las plantas, ¿quiénes son las encargadas de la biosíntesis de estos carbohidratos? Son las enzimas que se llaman fructosiltransferasas. Pues su nombre lo indica, ¿no? Transfieren una molécula de fructosa de una molécula donante a una molécula aceptora, entonces pues van poniendo las unidades de fructosa. Y aparte existen otras moléculas, otras enzimas, perdón, que participan en la degradación de fructanos, que en este caso son las fructohexohidrolasas, que lo que hacen es hidrolizar residuos terminales de fructosa. Esto sucede al mismo tiempo en las células, es decir, está funcionando la biosíntesis y también la degradación, dependiendo de las necesidades que tengan las plantas, ¿no? Aquí podemos ver la forma tridimensional de una de estas enzimas, pues tiene 2 dominios, un dominio catalítico, en donde se encuentra el sitio activo, y otro dominio que se piensa que es un dominio estabilizador de la enzima. Ambos dominios están unidos por una hélice alfa. Y bueno, pues aquí podemos ver los aminoácidos que están presentes en el sitio activo de esta enzima. Cada enzima, porque son múltiples enzimas, tienen diferentes cambia los aminoácidos presentes en su sitio activo. Ahora, debido a la diversidad estructural de estos carbohidratos, pues participan múltiples enzimas, ¿no? Pero pues no quiere decir que todas estas enzimas tengan las plantas que almacenan fructanos. Si ustedes se pudieron dar cuenta en las diapositivas anteriores, yo les mostré, por ejemplo, que había inulinas, graminanos, levanos. Entonces, hay plantas que almacenan solamente un tipo de fructanos. En el caso, por ejemplo, de la chicoria, almacena principalmente o biosintetiza inulinas. Entonces, eso quiere decir que en su metabolismo de carbohidratos o de fructanos, pues están presentes solamente esas enzimas para hacer la biosíntesis de inulinas, ¿no? En el caso de los graminanos, que son los que almacenan principalmente cereales como el trigo, pues aquí tenemos las enzimas que participan, ¿no? Y en el caso de las agavinas, que son ya fructanos pues más complejos, pues participan múltiples enzimas, fructosiltransferasas y también fructohexohidrolasas. Esto hace que estudiar su metabolismo pues sea muy complejo. Ahora, las plantas, pues a diferencia de nosotros, pues no pueden moverse, ¿no? Son organismos sésiles, por lo tanto tienen que adaptarse al entorno donde ellas pues crecen. Entonces, las plantas que biosintetizan fructanos lo hacen por una razón, ¿no? Entonces, las plantas pues son sometidas o están sometidas a diferentes tipos de estrés, como inundaciones, altas y bajas temperaturas, sequía, salinidad. Todo eso provoca a nivel celular muchos cambios, ¿no? Pero principalmente cambia su membrana. Entonces, su membrana se ve afectada. En el caso de los fructanos, o lo que se ha estudiado, es que estos carbohidratos participan cuando las plantas son sometidas a estrés, se unen a la membrana, a los lípidos de la membrana, creando una estabilidad.
cuando éstas se enfrentan diferentes tipos de estrés. Otro de los mecanismos por los cuales reaccionan o pueden interaccionar los fructanos en el estrés es que estos están relacionados con diferentes compuestos. Algunos compuestos que son segregados por las plantas cuando se estresan son las fitohormonas, las citocininas, el ácido indolacético. Entonces, estos fructanos se ha descubierto que interaccionan con estas fitohormonas a nivel de su biosíntesis, incrementando algunos factores de transcripción o aumentando los genes de expresión que intervienen en la biosíntesis de estas fitohormonas, y que esa interacción también es recíproca, es decir, la concentración o la acumulación de fitohormonas también está relacionada con la biosíntesis de fructanos. Entonces es una relación para ambas partes, ¿no? Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de la interacción de los fructanos en el estrés. Por ejemplo, en el trigo se ve afectado por un hongo, que es el que está aquí, el nombre. Entonces, aquí en este estudio lo que hicieron fue inocular plantas de trigo con el hongo y ver pues el nivel de la enfermedad, ¿no? A nivel de la hoja y a nivel también microscópico. Pero ya analizando conforme pasan los días después de la inoculación, observaron que la acumulación de fructanos aumenta, o quizás de algunos intermediarios, como es la sacarosa, que es el sustrato para la biosíntesis de fructanos, y algunos fructanos como la 1-questosa o también fructanos de tipo graminano, ¿no? Entonces, cuando se inocularon estas plantas, hubo un incremento de la concentración de estos carbohidratos, y después también analizaron el nivel de expresión de los genes que codifican a las enzimas de la biosíntesis. Y entonces observaron que el nivel de expresión de los genes de las fructosiltransferasas pues incrementó también, ¿no? Eso nos indica que como tal una respuesta es el incremento de estos carbohidratos. Otro estudio se hizo en agave, es agave potatorum o mayormente conocido como tobalá aquí en México, y entonces evaluaron diferentes soluciones nutritivas y después sometieron las plantas a estrés o a sequía, ¿no? Y entonces observaron que cuando sometieron las plantas a sequía, la acumulación de estos o de los fructanos incrementó, independientemente de la solución nutritiva que se utilizó, incrementó al someter las plantas a sequía. Generalmente estas plantas se dan en climas muy hostiles, se dan en climas como muy donde hace falta mucha agua, no es un cultivo que necesite constantemente riego. De hecho, es preferible que no sea el riego tan común en estos cultivos, porque al haber más sequía existe más acumulación de estos carbohidratos. Y por ejemplo, para los productores, que son los que utilizan la piña, que es donde se almacenan los fructanos, posteriormente esa la utilizan para el fermento para la elaboración del mezcal o del tequila. A ellos les conviene que sea más abundante el azúcar. Entonces, por eso también la cosecha de estas plantas generalmente se da en épocas de sequía. Cuando es época de lluvia, los productores eh, evitan cortar las plantas para producir, porque en realidad la concentración de carbohidratos disminuye mucho, ¿no? Otro estudio también se hizo, perdón, en agave tequilana. Ese es otro tipo de agave, es un agave azul, se conoce comúnmente, y se cultiva principalmente en los estados de Jalisco, ¿no? Aquí lo hicieron de forma in vitro. Hay hormonas que están relacionadas con la respuesta al estrés. En este caso, lo que hicieron fue cultivar las plantas in vitro en diferentes concentraciones de hormonas, como es el ácido salicílico, el metiljasmónico, para ver qué es lo que pasaba con el aumento de estos carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los testigos que fueron cultivados en un medio, pues, sin fitohormonas, y tenemos los cromatogramas que nos indica cómo la acumulación de estos carbohidratos, ¿no? Entonces, vemos que en el testigo, pues,
no tiene esos piquitos que es como la acumulación de estos carbohidratos, ¿no? Y al someter las plantas ya a fitohormonas en diferentes concentraciones y evaluarlos a los 24 y a los 42 días, pues se vio un incremento de la acumulación de estos carbohidratos, ¿no? Eso quiere decir que esas fitohormonas están causando algo en la biosíntesis, por ello está incrementando tanto su biosíntesis como su grado de polimerización, que es lo que nos indica aquí como DP5, DP6 es el número de fructosas que se tiene. Y ya al analizar pues el nivel de expresión de los genes, observaron que sí incrementaba la expresión de, por ejemplo, la 1-FFT y la SSDT, que son enzimas o son genes que codifican a las enzimas de biosíntesis de fructanos. Ya también se han realizado diferentes estudios en interacciones planta-patógeno, estudiando diferentes tipos de genes relacionados con el metabolismo de fructanos, por ejemplo, en enfermedades por hongos, por omicetos, por bacterias, nemátodos y virus, y todos nos indican que al haber la presencia de estos patógenos, incrementa el nivel de expresión de genes que están relacionados con el metabolismo de fructanos. Pero bueno, todo esto, digamos, ¿en qué nos ayudaría? Por ejemplo, hay estudios en donde ya se han transformado plantas que no acumulan fructanos. Por ejemplo, el tabaco, que es una planta que no acumula fructanos, fue transformada para poder producirlo y después estas plantas fueron sometidas a sequía. Aquí en la primera columna podemos ver plantas que no fueron transformadas, que son normales, por así decirlo, y vemos que cuando fueron sometidas a sequía, pues se presentaron diferentes tipos, ¿no? de como oscurecimiento de sus hojas, marchitamiento. Y las siguientes columnas, pues ya son plantas transformadas. Y entonces visualmente podemos ver que la sequía, pues no les afectó, ¿no? Y al ver el nivel de expresión, pues sí se espera que con el gen que fue transformado se expresó más en las plantas que fueron transformadas. También se estudió pues la acumulación de estos fructanos y se observó que cuando las plantas pues fueron privadas de agua o en sequía, la acumulación de estos fructanos incrementó. Entonces, así visualmente, pues podemos ver que las plantas se mantuvieron sanas. Eso pues nos puede ser una herramienta para poder transformar plantas que no acumulan fructanos y poder hacer que puedan acumular estos fructanos y resistan a diferentes tipos de estrés. Esa es una de la aplicación. Otra de las aplicaciones es en el procesamiento post cosecha de algunos cultivos. Por ejemplo, hicieron un estudio en lechuga. Este es un cultivo que es muy afectado por el moho gris. La forma de aplicarlo al tratamiento post cosecha generalmente es por inmersión o por aspersión en diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, la figura número o fotografía 1 podemos ver pues los síntomas de la enfermedad, digamos que es el testigo. Y las dos siguientes fueron diferentes concentraciones de fructanos. Podemos ver que pues la afectación en la hoja de la lechuga disminuyó. Y a nivel in vitro, pues también el número 4 fue con una mayor acumulación o mayor concentración de fructanos, a diferencia del testigo que es el 2, pues se ve menos afectación en la hoja, ¿no? de la lechuga. En otro estudio hicieron también el procesamiento post cosecha de aguacate, que es uno de los cultivos pues, muy importantes en México, principalmente para exportación, se exporta a Estados Unidos, pero este fruto es atacado por un hongo, entonces es un problema grave en el procesamiento post cosecha. Entonces aquí evaluaron diferentes concentraciones de fructanos y los pusieron por inmersión en diferentes concentraciones y después inocularon a los frutos con el hongo, ¿no? Entonces el primero pues es el testigo, es sin los fructanos y podemos ver que conforme pasan los días después de la inoculación con el hongo, pues la afectación en el fruto pues se ve muy evidente, ¿no? Y al evaluar las diferentes concentraciones, pues vemos que la afectación va disminuyendo. La mejor concentración resultó ser la del 20%,
en donde vemos que la afectación del fruto, pues, se ve relativamente bien, ¿no? O sea, no se ve afectado por lo del hongo. Ya al analizar a nivel, enzimático, existen, por ejemplo, enzimas que, incrementan su actividad cuando el fruto o la planta es estresado. Entonces, esas enzimas es, por ejemplo, la peroxidasa y la polifenoloxidasa. Entonces, evaluaron o aquí estudiaron únicamente la concentración que resultó mejor, ¿no? Que es el 20%. Entonces, midieron la actividad de estas enzimas y pudieron observar que hay un incremento en actividad respecto a los que no fueron, o los frutos que no fueron tratados. Eso nos indica que los fructanos, ahorita hay un término muy utilizado que se llama inmunidad dulce, que es como dar ciertas, si bien las plantas no tienen un sistema inmunitario como nosotros, sí generan o son elicitores para que ellas puedan responder al estrés. Y una de esas respuestas es creando o incrementando la actividad de estas enzimas. Otro estudio reciente se hizo en plantas de tomate, igualmente aquí es por aspersión en las hojas. Y las plantas de tomate pues son afectadas también por un hongo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, los síntomas pues de la enfermedad. La planta número uno podemos decir que es la planta sana y conforme van pasando, va incrementando el número, pues vamos viendo pues la incidencia de la enfermedad, ¿no? Y con varias, notablemente vemos que está enferma la planta, ¿no? Entonces aquí podemos ver la incidencia. Eh, Evaluaron diferentes concentraciones de fructanos de agave tequilana y de agave cupreata, que es otra especie de agave. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, obviamente en los primeros días, la incidencia en la planta testigo, pues es de 1 porque está sana. Conforme va pasando los días, hasta el día 9, vamos observando que en el testigo, pues la incidencia es hasta 5, que es el número de plantas que pues totalmente se enfermaron, pero ya al evaluar diferentes concentraciones de fructanos, se observó que había un mayor número de plantas sanas después de ser inoculadas, ¿no? Entonces quiere decir que están siendo como inductores de la defensa en las plantas de tomate. Esa es ya como una aplicación que se puede dar en agricultura, tanto a nivel de la planta como a nivel, en el procesamiento post cosecha. Aquí no lo agregué, pero también uno de la importancia de utilizar, por ejemplo, fructanos en el tratamiento post cosecha es conservar los compuestos bioactivos de algunos frutos. Si bien sí es muy primordial que los frutos no se mantengan en buen estado, también es importante que los compuestos bioactivos que tienen esos frutos pues permanezcan estables hasta llevar al consumidor, ¿no? Entonces, una de las ventajas de utilizar este tipo de carbohidratos también es conservar los compuestos bioactivos de algunos frutos. Bueno, ahorita vimos de las plantas, ¿no? Cómo biosintetizan los fructanos, para qué lo hacen, algunas de las ventajas que tienen para ellas el poder producirlos. Pero estos carbohidratos, pues, no solo son buenos para ellas, porque ellas finalmente, pues, los producen por alguna razón, ¿no? En su metabolismo, pero también son buenos para nosotros. Nosotros no contamos con las enzimas que degradan a estos carbohidratos. Por lo tanto, pues, pueden pasar a través de nuestro sistema digestivo intacto y llegan hasta el colon. En el colon nosotros tenemos bacterias que son llamadas probióticas, no sé si han visto en el súper, a veces hay yogures o algunas bebidas fermentadas que luego dicen rica en probióticos. Esas son bacterias que son buenas para nuestro intestino. Entonces, esas bacterias sí cuentan con esas enzimas que pueden degradar fructanos. Entonces, los metabolizan y producen una serie unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que es el ácido acético, el propiónico y el butírico, producto de esa fermentación de los fructanos por estas bacterias, y estos son los que directamente producen beneficios en nosotros, en diferentes órganos. Por ejemplo, en el hígado bajan el nivel de triglicéridos y de colesterol,
en el páncreas aumenta el nivel de insulina y por lo tanto disminuye la glucosa en sangre, por eso está también recomendado para personas que tienen diabetes. También en el colon tenemos unas células que se llaman las células L, las cuales incrementan una hormona que se llama GLP-1. Esta hormona está muy relacionada con el nivel de saciedad en nosotros. Entonces, al haber una mayor ingesta de estos carbohidratos, aumenta la saciedad y por lo tanto disminuye nuestra ingesta de alimento y por ende nuestro peso corporal. Por eso está también recomendado para personas que sufren sobrepeso. Hay otros estudios también que favorece la absorción de algunos minerales como el calcio, por eso está también recomendado para personas que sufren osteoporosis. Ahorita está muy en auge el estudio entre el intestino y el cerebro, ¿no? Entonces se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, que casi es como la relación que tiene nuestro intestino con nuestro cerebro en algunas enfermedades, ¿no? Entonces se está estudiando también que estos carbohidratos posiblemente estén relacionados con algunas enfermedades como el Parkinson, quizás para prevenirlas, ¿no? Entonces, pues a nivel salud, en nosotros los fructanos también pues son muy importantes, ¿no? Pero pues no solamente es, si bien tiene sus recomendaciones al nivel salud, también en otras industrias. Existe un proceso de encapsulado, hay diferentes tipos de procesos, pero el más utilizado en este tipo de polímeros es el secado por aspersión, que es generalmente por la cual se seca, bueno, se produce la leche en polvo, el Nescafé. Básicamente lo que tiene este aparato es un aspersor, que es como si fuera una especie de regadera, pero con mucha presión, entonces son gotitas muy pequeñitas que pasan a través de una cámara en donde hay aire caliente, se utilizan temperaturas, pues sí, bastante altas, de 120 a 180 más o menos, pero es muy rápido, entonces caen las gotas, digamos, muy pequeñitas, está la cámara de aire y se secan casi instantáneamente. Entonces, después tienen una especie de ciclón, en donde aquí, pues, ya caen el polvo, o la solución que estamos secando, ¿no? Que en este recipiente que está aquí. Entonces ahí nosotros podemos variar tanto la temperatura como la presión, podemos secar diferentes soluciones y este tipo de tecnología está siendo utilizada para encapsular compuestos bioactivos. ¿Se pueden utilizar otros polímeros aparte de los fructanos? Sí. Generalmente se utiliza la maltodextrina, pero la maltodextrina sí la podemos digerir y aparte sube mucho nuestra glucosa en sangre si la consumimos. Entonces, a diferencia de la maltodextrina, los fructanos no. Entonces, se está viendo como una alternativa para poder encapsular compuestos bioactivos. Por ejemplo, aquí encapsularon fresa y tenemos aquí pues, la solución de la fresa con los fructanos. Después del secado, vemos pues el polvo y ya al hacer la microscopía electrónica de barrido, pues vemos los encapsulados. En teoría, cuando nosotros estamos viendo esto, podríamos decir que en la superficie están los fructanos y en la parte interna es que están los compuestos bioactivos, en este caso del jugo de fresa. Otro estudio también se ha hecho, por ejemplo, en arándano, para encapsular pues, los compuestos bioactivos de arándano. Aquí tenemos el polvo y tenemos también la microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver pues, los encapsulados, ¿no? Pero pues no solamente se ha encapsulado eso, también se ha encapsulado jugo de piña, hay un maíz aquí en México, no sé si en sus países, que es el maíz azul, que es como entre azul y morado. Entonces ese tipo de maíz tiene compuestos bioactivos. Entonces también se hizo un estudio de encapsulado de esos compuestos bioactivos del maíz. Bueno, también está siendo o visto para ser aplicado en la industria farmacéutica. ¿Por qué?
porque como les expliqué, nosotros no contamos con las enzimas que pueden degradar a estos fructanos, ¿no? Entonces, uno de sus usos alternativos podría ser también como acarreadores de fármacos. Es decir, en lugar de los compuestos bioactivos que les expliqué en la diapositiva anterior, encapsular fármacos. Por ejemplo, en este estudio encapsularon ibuprofeno y evaluaron pues diferentes concentraciones de fructanos para ver la estabilidad de de las esferas, podría decir, o de los encapsulados. Pero en sí el objetivo de esta pues, línea de investigación, se podría decir, es crear especies de partículas en donde tengan fármacos para que sean unos fármacos más dirigidos. Si es bien no podemos metabolizarlo en nuestro sistema digestivo, hasta el colon, donde están las bacterias que sí pueden degradarlos, ahí se suelte, digamos, o se libere el fármaco, de tal forma que no existan, pues, efectos secundarios, ¿no? De los fármacos que habitualmente tomamos, que son como gastritis o otro tipo de efectos secundarios. Estos ya son fármacos, pues, más dirigidos, ¿no? Pues, para mantener nuestro sistema digestivo, pues, sano, se podría decir. Pero, en el caso de los fructanos, pues, son también solubles. Entonces, si bien sí se pueden crear esas partículas, el reto de esta línea de investigación o de esta aplicación es, que esas partículas sean estables. Si bien, por ejemplo, no podemos digerirlos, el hecho de que en nuestro sistema digestivo tengamos la saliva, que es agua, se pueden solubilizar los fructanos y ahí romper la esfera o el encapsulado, que es lo que no queremos, ¿no? Queremos que se libere en el colon. Entonces, lo que se está haciendo es modificar los fructanos, su estructura, añadirle algunos compuestos para hacerlos más estables y que ese encapsulado, pues, llegue finalmente muy estable a lo que es el colon, no se libere antes el fármaco, ¿no? Eso es como que el reto en esta línea de investigación. Ahora bien, estos fructanos también pueden ser aplicados en la industria de alimentos, sí, porque tienen diferentes, les mostraba yo que tienen diferentes estructuras, pero además diferentes tamaños, ¿no? Entonces, los del alto grado de polimerización, que son los más grandes, esos pueden ser utilizados como sustitutos de grasa. Entonces, se pueden reemplazar grasas en productos de panificación como pan, galletas o también en productos pues como el helado para crear más estabilidad en los helados, en el chocolate, en algunos productos lácteos como el queso o el yogur, y algunos que son o los fructanos que son más pequeñitos y tienen un sabor un poco más dulce, pueden ser utilizados en productos de confitería o como sustitutos de azúcar, más que de grasa. Entonces, esta es como otra aplicación de los fructanos. Se han hecho diferentes estudios en galletas, en yogur, en pan, en helados, y esto es para crear, o hay doble fin, crear alimentos funcionales, ¿no? Es decir, que tengan las mismas características que uno que no tiene fructanos a que tenga fructanos, pero que además de eso, como tiene fructanos, eh, pueda ser un benéfico para nosotros consumirlos. Entonces, esos son productos con doble propósito, digamos. Es sí crear como un sustituto para poder crear alimentos o productos que sean bajos en calorías y que no nos provoquen sobrepeso o que nos provoquen otros problemas. Sí, también el consumir nos provoque un beneficio, ¿no? En nuestra flora intestinal. Bueno, otra de las aplicaciones es en la industria cosmética. Si bien nosotros, pues generalmente albergamos microorganismos en muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? En el colon y también en la piel. En la piel tenemos también bacterias que son buenas para nuestra piel y que obviamente nos protegen de pues, las bacterias que son malas, ¿no? Esas bacterias también metabolizan fructanos. Entonces, la aplicación en este sector es agregar fructanos a diferentes productos que utilizamos generalmente, como son jabones, cremas,
champús, para poder proteger nuestra piel o ayudar a esas bacterias o crear una especie de barrera en nuestra piel para que no nos provoquen afectaciones. Algunos estudios han descubierto que casi tiene las mismas propiedades del ácido hialurónico. Entonces es todavía pues un sector que está siendo apenas explorado, pero que pues es muy interesante, ¿no? Esta parte también en productos de la piel. Entonces, como se podrán dar cuenta, los fructanos pueden ser aplicados a diferentes sectores. Están desde ahorita, bueno, ya hay productos que tienen, o que nosotros podemos consumir fructanos como suplemento. Generalmente se llama inulina o a veces le dicen inulina de agave, aunque en realidad se llaman agavinas. Eh, pues se pueden conseguir de forma comercial, los venden en Mercado Libre, Amazon. Hay también ya compuestos que tienen ambas partes, tanto probióticos como fructanos en cápsulas, o sea, los dos. Los estudios que ya les mostré que está en el sector de alimentos, como sustitutos de grasa, de azúcar, el encapsulado de fármacos o compuestos bioactivos. También ya hay productos de alimento para animales, tanto pues mascotas como también animales de granja que tienen prebióticos, o sea, tienen fructanos. Esto para ayudar, así como nos ayudan a nuestro metabolismo, a los seres humanos, pues también a los animales, ¿no? Entonces, por eso también ya está siendo añadido a algunos productos para alimentación animal. Y en el caso de las plantas, pues ya les mostré, ¿no? Al principio, realmente ellas pues lo almacenan porque ellas lo necesitan. Entonces, una de las aplicaciones pues es crear plantas que de forma transgénica puedan acumular fructanos o bien de una forma exógena poder añadirles fructanos para poder despertar esa inmunidad en ellas y que resistan a diferentes tipos de estrés, tanto el biótico como el abiótico, ¿no? Este, y bueno, pues esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y por ponerme atención. Genial, muchas gracias, Ruth. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Romina pregunta, en el caso de suplementos, ¿cuánto sería la dosis mínima a ingerir para un humano? Bueno, sí existen cifras, por así decirlo, de 10 gramos. Algunos ya lo manejan estudios que dicen 10 gramos consumir al día, pero obviamente va a depender de la persona, ¿no? Hay también un síndrome que es intolerante a los fructanos. Generalmente se recomienda no empezar con dosis muy altas porque sí, es como que genera malestar al principio, al empezar a consumirlos. Entonces, lo recomendable, pues, es mejor ir como a un nutriólogo y ver también, que se hagan diferentes estudios también para ver qué tan disponible tenemos de bacterias probióticas, porque también el hecho de consumirlo no quiere decir que, pues, están esas bacterias en nosotros, pero lo ideal es consumir los 2, ¿no? Ambos, tanto los probióticos, que son bacterias que se van a albergar en nuestro intestino y que, pues, son benéficas, y obviamente el alimento para ellas, que serían los fructanos o los, prebióticos, ¿no? Pero yo creo que lo más indicado es, pues, como que acudir a un nutriólogo, un especialista y ver como que empezar a qué dosis, ¿no? Pero sí hay estudios en donde manejan que 10 gramos, por así decirlo, ¿no? Sí. Bien, luego Eliana te agradece por la charla. Ha sido una muy buena ponencia, sobre todo conocer las diferentes aplicaciones de estos fructanos. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Actualmente estás investigando sobre los fructanos?
Sí, de hecho, bueno, mi tesis, recién, como les digo, en enero me gradué, pero mi tesis se centró en estudiar, este tipo de carbohidratos en plantas de agave, que son las plantas que les mostraba yo, Ujú, al principio. Entonces, mi tesis se centró en estudiar, cómo en diferentes edades, cómo variaban esos fructanos en 2 especies que son cultivadas mayormente en mi estado, que es de Oaxaca, es agave espadín y agave topala. Generalmente esas especies pues se van a sectores más del mezcal aquí en mi estado, pero en realidad se están buscando como otras alternativas de su uso, ¿no? Por su sobreproducción, porque hubo una época en donde sembraron mucho y ahorita hay mucha producción, pero está muy barato, ¿no? Entonces los productores están como que viendo la posibilidad de aplicarlo a otros sectores, ¿no? Pues sigo todavía trabajando en esa línea, pero ya también más en su aplicación, encapsulando compuestos bioactivos, haciendo, por ejemplo, tenemos un proyecto de hacer una especie como de golosina con este tipo de fructanos con otros compuestos bioactivos. Entonces, en ese sector como que sí todavía sigo trabajando y mi interés también está recién, me contrataron, por así decirlo, en la universidad donde estoy, que es de innovación agrícola. Entonces, mi interés es más hacia la aplicación agrícola de estos fructanos, ¿no? Pero pues como recién fui contratada, pues apenas estoy como que viendo pues la posibilidad de abrir esa línea, ver, ¿no? En qué, cómo claro. la podemos aplicar y todo eso, ¿no? Ujú. Justo por aquí preguntan si puedes dejar tu medios de contacto. Quizás tu Ah, sí, correo y tu LinkedIn, sí, estaría bien compartirlo por el chat, ¿te parece? por el chat sí. Voy a ver si puedo aquí, no sé si puedo dejar de compartir. Claro. Si dejar de compartir. Y Ajá. preguntan también si hay información de la dosis de fructano para inducir la resistencia en frutos post cosecha. Ah, pues, si vieron ahí, les mostré, por ejemplo, dependiendo del cultivo, ¿no? Pero en aguacate, utilizaron el 20%, que fue lo que a ellos, pues, les resultó más, o fue la mejor dosis, ¿no? Ahí voy a poner mi correo, no sé si se logra ver. Sí, sí, sí se Ajá. ve. Ajá, entonces ahí aplicaron en aguacate, pues aplicaron el 20%, ¿no? Hay otros que aplican, por ejemplo, en el tomate, aplicaron 5.5 gramos por mililitro, creo, ajá, y luego 1 gramo. Entonces va dependiendo también pues del cultivo y pues del patógeno, supongo. Ajá.